hicieron en la selva, ¿no? Y allá también tuve mucha suerte, ¿no? Es que mi experiencia es, si buscas, encuentras. Pero tienes que buscar mucho, obviamente, ¿no? Claro. Pero sí, 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 es posible. claro. Y este último de Una tierra para sembrar sueños es de carácter distinto, ¿no? Sí. Es que yo lo pensé mucho, ¿no? Porque ya es historia reciente y el historiador tiene frente al pasado reciente una posición distinta que el antropólogo. El historiador tiene mucho más reserva para tratar un asunto de historia reciente, porque según él no hay suficiente recurso en el tiempo para hacer como una buena síntesis, ¿no? Y no correr el peligro de utilizar información todavía no muy confirmada, ¿no? y comparada. En cambio, creo que el antropólogo, ¿no? No tiene esta reserva tan grande y se lanza más fácilmente, ¿no? a reconstruir el pasado reciente. Y en ese caso, como yo también personalmente estuve involucrado, se me hizo todavía más difícil, ¿no? Y sí, yo me acuerdo, yo pasé varios años con la escritura de este libro, viendo cómo decenas, ya llegaban a centenares de autores que empezaron a escribir sobre el movimiento zapatista. Yo dije, mira, ¿qué voy a decir todavía de nuevo sobre eso? Aunque yo había empezado ya con esta historia antes de 94. ¿no? Pero yo tardé mucho en escribir y tuve que buscar una manera todavía un poco original para poder acercarme a este fenómeno. Y como yo lo veía muy complejo este fenómeno, pues me costó muchísimo, ¿no? Pero sí, bueno, ahí está el libro y los lectores tienen que decir si eso ha funcionado o no. Claro, ¿no? claro. Hay otro tipo de textos, ¿no? Compilaciones de testimonios o de documentos. Sí, y yo también. A veces me han dicho, no, pues esos son libros muy fáciles de hacer, porque no haces realmente una interpretación, ¿no? Pero a veces me gustaba dejar hablar a través de los documentos la gente de aquel entonces, ¿no? En su propio lenguaje. De ahí también mi predilección hacia textos de la tradición oral, no tanto la historia oral. Yo no me meto en la historia oral porque es más de los antropólogos para mí. Pero la tradición oral es para mí la otra manera de recordar el pasado, que es la contraparte del esfuerzo muy individual que hace el que escribe historia, porque es un asunto muy individualista. Yo escribo mis libros, nada más yo, y estos libros son míos, hasta el momento que he escrito la última palabra. Después ya no son míos, son de los lectores, son del público. Yo ya no puedo cambiar nada, y son los lectores que pueden empezar a posesionarse de él, criticarlo, cambiar, es de ellos. Y es decir, un quehacer muy individualista. Y del otro lado está la tradición oral, que es la manera en la cual una comunidad, un colectivo, se acuerda de su pasado. Aquí entonces aparecen leyendas, mitos,
cuentos maravillosos, ¿no? Rezos, rituales, ¿no? Lo que la comunidad ha conservado y la manera en que la comunidad ha interpretado su pasado. Entonces hay que dejar hablar esta comunidad. ¿Cómo lo puedes hacer? A través de gente dotada en contar. Y en cada comunidad encuentras gente más dotada que otras personas en el contar. Pero tienen que contar cosas que tienen que ver con la tradición oral. Y no mezclarlo con lo que también van a contar como historia oral, es decir, sus propios recuerdos, ¿no? Entonces, me fascina esta manera también de contar, ¿no? Y estoy ahora, pues, en mi libro que estoy preparando, que son 5 ensayos. Hay un ensayo sobre una tradición oral, que es la historia de Juan López, ¿no? Rey indio, rey de Bachajón, ¿no? Donde me fascina realmente las leyes psicológicas que están funcionando en cualquier cultura, en cuanto a la transmisión de la tradición oral, ¿no? Yo hago de esta la llama leyenda, porque la leyenda es una creación de la comunidad, ¿no? Literaria, alrededor de un núcleo histórico. Eso es una leyenda, tiene su núcleo histórico. Pasó algo en el pasado y alrededor de eso bueno, tenemos, por ejemplo, la tradición del sumidero, por ejemplo, del suicidio colectivo, ¿no? Entonces, yo estoy interpretando, ahora sí estoy hablando del trabajo del historiador, ¿no? De la interpretación. Me acerco a esta tradición oral haciendo una lectura morfológica o estructural. Y para entender bien esta leyenda, lo veo como cuento maravilloso. Y empiezo a ver, es la historia de un héroe que nace de manera milagrosa, que hace unas cosas fuera de serie, porque tiene una fuerza descomunal. Y finalmente, pues, es ejecutado en esta leyenda por él de Bachajón, por los cancuqueros. Hago después una lectura histórica, tratando de llegar al núcleo histórico, ¿no? que está como en alguna fruta, ¿no? Que da consistencia al todo. Y encuentro en documentos de crónicas, ¿no? algunos elementos que me explican por qué el héroe, en vez de casarse con la hija del rey y vivir por el resto de su vida feliz, teniendo muchos hijos y mucha riqueza, es ejecutado, porque el núcleo histórico trata de eso. Después hago de este texto una lectura antropológica, que digo que es un discurso popular, no es un discurso académico, ¿no? Donde todos se reconocen. Hay solamente una versión, bueno, una versión no, pero digamos básicamente es el héroe, todos se reconocen en el héroe,